va a trasladar. El proceso ahora es un poquito más complejo, donde tenemos que brindarles un código y con eso ustedes tienen que venir y reclamarle el código de licencia de estudiante directamente a SMIC. ¿Qué fue lo que pasó? Nos llamaron la atención porque uno de sus compañeros intentó reclamar la licencia y nos dijo de que posiblemente no los podía cancelar. En este caso, tuvimos que hacer un proceso para indicarles que todavía no se había hecho el proceso. Entonces, por favor, no intentemos hacer nada si no tenemos instrucciones todavía del auxiliar. Si le vamos a vender una licencia, hay otro proceso, pero y por favor no hagamos eso porque podemos perjudicar a todo el grupo y si en dado caso nos quieran bloquear la licencia de catedrático, y con eso viene acompañada una licencia para que es un código de estudiante donde ustedes ya en el formulario ya lo pueden ingresar y ya pueden ustedes reclamar su licencia de estudiante. Ok, entonces, eh, sin más, vamos a empezar. La unidad 2 es modelos estadísticos y matemáticos. ¿Cuál es parte de lo que vamos a ver? Vamos a ver objetivos, alcance, contenido, una parte de resumen y como tal las preguntas. Los objetivos, vamos a repasar los modelos estadísticos y distribución de probabilidad y entender los conceptos matemáticos y estadísticos generales básicos para los proyectos de modelación y simulación. Como bien les platicaba al inicio y cuando terminamos la unidad 1, al final necesitamos tener una fuerte base en tema de probabilidad y estadística para poder entender muchas veces las distribuciones de la data y no únicamente y venir y hacer asunciones de que creemos que es de cierta manera, sino si tenemos que contrastarlo contra una matemática exacta, que en este caso es la estadística. ¿Qué caso vamos a tener? Vamos a ver algo acerca de terminología y conceptos, modelos estadísticos útiles, distribuciones discretas, continuas y las empíricas. Entonces vamos a empezar con lo que es la terminología y los conceptos. Vamos a empezar con lo que son las variables aleatorias discretas. Eso como tal ustedes ya lo vieron en su momento en su clase estadística 1 y también análisis probabilístico como tal, pero vamos a tener un pequeño repaso para que podamos otra vez refrescar esos conocimientos y poder entender cuando ya nos estén pidiendo algún problema específico. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria como tal? Discreta. O sea, X es una variable aleatoria si el número de valores posibles de X es finita o contablemente infinita. X es llamada variable aleatoria discreta. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal un evento discreto es algo que nosotros podemos contabilizar o bien le podemos asignar un orden como tal, aunque sea un conteo totalmente infinito. Por ejemplo, la cantidad de producto que viene en una caja es algo que es totalmente finito. ¿Por qué? Porque la caja tiene ciertas dimensiones y dependiendo las dimensiones internas del producto, pues es la capacidad máxima que puede ocupar, puede ser 5, 10, 15, 25 o n valores que se puedan contar. ¿Cuándo se puede volver contablemente infinito? Por ejemplo, cuando tenemos una operación de una máquina transportadora que trabaja 24/7, lo que tenemos es una cantidad, un flujo de información o de materia prima que va llegando sobre la vara transportadora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos ir contando uno tras uno, pero no sabemos dónde está la cota, donde va a decir hasta aquí finalizó, sino simplemente seguimos contando, 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 hasta llegar al infinito como tal, que es, asignamos un número como tal, un orden específico a ese evento, a esa entidad, y podemos seguir contando. No es algo que nosotros no podamos venir y omitir, ¿sí? Para el tema de lo que es la variable discreta. Los valores posibles de x pueden limitarse como x1, x2. En el caso finito, la lista termina. En el caso control infinito, la lista continúa indefinidamente, que es lo que le mencionaba. Así como es x1, x2, pues puede ser un producto, un carro, y puede ser cualquier tipo de entidad. Al final, la x es una variable que va a ser algo que nosotros nos vamos a tener de sumo interés. Normalmente los problemas nos dicen qué es lo que vamos a estar contabilizando, y cuando es contablemente infinito, lo que le mencionaba, que se puede continuar contando, pero no hay una cuota de tiempo o una cantidad máxima a la cual nosotros vamos a seguir contando. Entonces, ¿qué propiedades son las que tenemos para los que son las variables aleatorias discretas? Los números P de X sub I para cualquier sub I de la 1, 2 hasta el infinito. ¿Qué quiere decir eso? La P es el evento de probabilidad de una X sub I, que quiere decir cuando el evento sea 1, 2, 3, 4 hasta N como tal. Tenemos un valor exacto como tal que queremos nosotros conocer la probabilidad y tiene que satisfacer las siguientes
Condiciones. 1. La probabilidad tiene que ser mayor o igual que 0. Si no, como tal, se rompe el esquema de una probabilidad. El valor más bajo que podemos tener para un evento es una probabilidad de 0. Y el más alto, pues sí, tiene que ser un 1%. De igual manera, y la segunda propiedad es que la sumatoria de todas las x u y los que nos tiene que dar es el 100% del evento de probabilidad. Si eso no da el 100%, da más o da menos, ahí lo que tenemos es un problema que carece de información o un modelo que no está bien planteado o calculamos mal alguna probabilidad. Esta sumatoria se llama función de probabilidad, con la cual nosotros vamos a venir y decimos, ok, ya tenemos enlistado todos los posibles eventos, ahora vamos a ver si realmente la probabilidad de que ocurre cada uno de ellos hace en el universo que sería el 100% de las probabilidades. ¿Alguna duda por el momento? Vamos a ver entonces ya un ejemplo numérico que nos va a permitir entonces entender un poquito más a detalle cómo es que funciona una variable aleatoria discreta. Sé que la variable aleatoria que cuenta el número de escudos obtenidos al lanzar dos monedas. Aquí no estamos entrando lleno porque no es el objetivo y ustedes ya tendrían que ver el concepto de lo que es un espacio muestral, ya tienen que tener la base de lo que es un evento independiente, uno dependiente como tal. Al final vamos a entrar un poquito, no tan a detalle eso, sino a problemas que ya tengan una perspectiva un poquito más amplia sin entrar mucho a detalle. Entonces, ¿qué es un espacio muestral? La manera de resumen es contabilizar el número de eventos que nosotros podemos tener durante todo el experimento. En este caso, cuando lanzamos dos monedas, ¿cuáles pueden ser los posibles valores? Cara a cara escudo, escudo cara y escudo escudo. Entonces, ¿cuánto es nuestro espacio muestral en este caso? Pues es de 4 eventos como tal. Ese sería el 100% de nuestra muestra. ¿Y qué es lo que nos están preguntando? Y que aquí como tal el problema nos dice que quiere ver la cantidad de escudos obtenidos al lanzar dos monedas. Es un experimento que es mutuamente excluyente, o sea, es independiente. ¿Por qué? Yo lanzo la primera moneda y sin importar qué fue lo que yo lancé, la segunda moneda, el resultado no va a verse afectado. Simplemente son valores totalmente independientes uno de otro, no depende de una variable del input y el output anterior para poder input y output de la siguiente. Entonces, en este caso, ¿cómo es que nosotros vamos a definir los eventos? Por ejemplo, nosotros aquí lo que estamos haciendo es la contabilización. Aquí, si se dan cuenta, es X cuando sea cara a cara. X es la variable aleatoria que va a tener como input dos monedas. Y esas dos monedas, ¿qué valores pueden tener? Cara escudo. Como nos interesa a nosotros es contar el número de escudos. Cuando el evento es cara a cara, ¿cuántos escudos tenemos? Pues tenemos 0. Cuando es cara escudo o escudo cara, tenemos un evento satisfactorio de la contabilización de los escudos. Y cuando es escudo escudo, pues tenemos entonces una cantidad de 2 en ese tema de cuántos escudos obtenimos acá, pues 2. Así es como nosotros vamos a definir nuestro espacio muestral y los eventos en este caso. Entonces, una vez que ya tenemos como tal la base del ejemplo, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos solicita. Se apta la función de probabilidad de X, entonces la probabilidad, hoy sí ya no es el evento, la probabilidad de que haya 0 escudos, ¿cuánto es? Pues es la probabilidad de que haya cara a cara. ¿Cuántos eventos tienen cara a cara? Pues 1. ¿Y cuánto es el espacio muestral? Es 4. ¿Por qué? Porque aquí estamos usando la cardinalidad para encontrar, ya que tenemos un evento discreto, podemos utilizar la cardinalidad para poder venir y sacar. Del lado del numerador es la cantidad de elementos que tenemos del evento y del denominador tenemos el espacio muestral. Entonces, ¿cuántos eventos nosotros tenemos que sean cara a cara? Un evento. Y el espacio muestral, pues es 4. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad salga 0 escudos? Pues sería un cuarto. Quiere decir de que el 25%, tengo una probabilidad del 25% de que yo tire las dos monedas y en ambos casos me dé cara a cara. La probabilidad que me salga por lo menos un escudo sería la probabilidad de que contemple mi experimento, que tenga un escudo o un escudo cara. Y como son eventos y lo que queremos es la unificación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unión como tal de conjunto de probabilidades. Entonces ya es
La probabilidad de que caiga cara escudo más la probabilidad que caiga escudo cara. ¿Y eso cómo se traduce? Si regresamos otra vez al espacio, contamos cuántos eventos pueden caer cara escudo, uno. Y cuántos eventos pueden caer escudo cara, también uno. Y si a eso le dividimos el espacio muestra que sería 4, tenemos un cuarto más un cuarto es igual a un medio. Quiere decir que yo tengo un 50% de probabilidades de que mi combinación de mi lanzamiento sea cara escudo o escudo cara. Y de último, ¿cuánta es la probabilidad en que yo tenga dos caras? Sería la probabilidad de que mi experimento caiga escudo escudo. Y en este caso, ¿cuántos elementos tengo yo? Uno. Partido del espacio mensual es un cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que yo tengo 25% también que mi experimento tenga escudo escudo. ¿Alguna duda por el momento por esta parte? Ok. Entonces, ¿cómo se ve esto? Muchas gracias, Seri. Muchas gracias, compañeros, Christopher, todos los que están levantando la mano. Otra forma de ver este tema de cómo van las probabilidades surgiendo de manera gráfica, dependiendo cuál es nuestro cliente o la persona a la cual tenemos que presentar. A veces la parte gráfica es un poquito más amigable que una parte matemática. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ya lo contrastamos: diagrama de barras, puntos de la gráfica, histogramas o polígono de frecuencias. Y aquí tenemos como tal como es que en base a la tabla anterior. Cuando nosotros queríamos que cayeran 0 escudos, la probabilidad era un cuarto. Cuando queríamos que cayera un escudo por lo menos, eran los cuartos, que viene siendo un medio. Cuando queríamos que cayeran los dos escudos, pues era un cuarto igualmente. Entonces, un diagrama de barra se mira de esta manera, un punto de gráfica se mira de esta manera, un histograma se mira de esta manera y un polígono de frecuencias pues se mira de esta manera. Entonces, aquí podemos ver gráficamente cómo es que las probabilidades en base a los eventos y cuál sería el resultado de su probabilidad se va graficando y podemos tener una perspectiva más clara acerca de qué es lo que nos están preguntando y cómo mostrarlo dependiendo de nuestro público para poder darle una mayor precisión y que entiendan el 100% de esto. Ok. Entonces, si no hay problemas con las variables aleatorias discretas y no hay dudas, pues entonces vamos a entrar a ver ahora lo que es las variables aleatorias continuas. Si bien mencioné que no íbamos a entrar mucho a detalle con el tema de lo que es el tema de un evento o como tal las operaciones matemáticas específicas de los conjuntos, ya que como tal ya es una matemática discreta, pues podemos aplicar como tal la dependencia de un evento dado otro evento o la intersección de eventos. En este caso no lo vamos a ver de esta manera, pero sí se pueden prestar problemas como los anteriores. Entonces, ¿tienen algún problema o alguna duda? Pues ese era el momento antes de pasar a las variables aleatorias continuas. Si alguien tiene alguna duda, pues me va diciendo, y si es necesario repasar, pues miramos nuevamente lo que son las variables aleatorias discretas. Ok, entonces vamos a ver ahora los que son las continuas. Si el rango R de x de una variable x es un intervalo o una colección de intervalos, x es llamada variable aleatoria continua. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya no tenemos nosotros la presencia de decir, bueno, vamos a ver cuántas veces cae esa moneda en escudo o cuántas veces cae en cara, sino que nosotros lo que tenemos ahora es para un intervalo como tal, no nos interesa como tal un valor puntual, sino es el intervalo como tal o el rango que compone eso. Al final no es tan fácilmente contable, no es totalmente limitable en el tema de poder hacerla discreta. Muchas veces es, por ejemplo, la probabilidad de que haya un, una gráfica y resulta de que, o por ejemplo, el tiro al blanco con dardos, pues hay ciertas casillas que valen más que otras. Al final la probabilidad de que uno acierte en una de esas, pues es relativamente a que no es que uno exactamente tenga que darle en el centro de esa marca, sino puede ser en cualquiera del área como tal, de ya sea de color negro o rojo, si no mal recuerdo, pues dependiendo de dónde está y la distancia, pues como van ganando más y más puntos. Entonces, con que yo caiga en esa área que está ahí, ya como tal ya es un evento totalmente exitoso, mientras que para la discreta necesitamos un valor puntual. Entonces aquí ya viene el tema como tal, un poquito más de la matemática de precálculo. Para una variable aleatoria continua, la probabilidad de que x esté en el intervalo AB está dado por,
La probabilidad de A tiene que ser menor o igual que el evento, que el espacio muestral X menor o igual que B. ¿Eso cómo se traduce? En una integral definida, desde que va de A hasta B, de f de X. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, al final, como yo les estoy dando a ustedes un ejemplo de continuidad, la mayoría de veces, por no decir el 100% de las veces, se viene representado por una función matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que es totalmente integrable y que podemos nosotros acotar un límite inferior y un límite superior. Pero si yo les pudiera decir, ¿cuánto sería la probabilidad? Por ejemplo, vamos a limitar que ahora es un cuadrado al que queremos apuntar, un cuadrado de uno por uno. Y yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que yo dé en el cuadrante izquierdo superior? Quiere decir que eso está en 0,5 y en uno. Y para de un lado del cuadrito hago un subcuadro como tal. Entonces, los posibles valores de 0,5 a uno no son totalmente contables porque podemos empezar en 0,5, 0,5, 0,0000001, 0,5000002 y así nos podemos ir y al final es infinitamente contable como tal, pero al final los números reales no tienen fin. Entonces, al final para eso nos sirven las variables continuas que ya las podemos nosotros plasmar en integrales donde ya no nos interesa cuáles son ese subrango de números, sino que ya es de un punto inicial a un punto final, lo integramos y ya después con nosotros contrastamos lo que viene siendo la definición. ¿Alguien se recuerda de matemáticas, creo que son las básicas, para qué usábamos las integrales? Yo creo que era matemática básica 2 que la veo. Yo creo que todavía la Inter 2, si no me recuerdo. Que usaban las integrales para un problema muy específico. ¿Alguien se recuerda para qué era? Sí, Era para encontrar el área bajo la curva. exactamente. Así es, perfecto. Y gente, entonces, ¿qué es lo que quiero? Que todos tengamos el concepto de esto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Encontrar el área bajo la curva, pero no tan a detalle, Alejandro, no te preocupes. O sea, no vamos a tener integrales dobles ni triples ni nada por el estilo, sino que lo que quiero es que se lleven el concepto de que normalmente cuando es un problema de variables continuas, muchas veces digamos de un lado esta expresión matemática y ya trabajamos directamente con lo que vienen siendo las áreas. Porque normalmente, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de ese tiro al blanco de un círculo que tiene ciertos puntos donde vale más puntos que otro, eso gráficamente nosotros pudiéramos sacar porque sabemos cuánto es el diámetro, podemos sacar un radio, podemos sacar un cuarto de círculo, ese cuadrito cuánto mide y con eso nosotros podemos hacer el tema del área sombreada y encontrar el valor, o bien podemos irnos a las matemáticas puras, que sería una integral. Entonces, eso es lo que les mostraba. Por ejemplo, sea la función de probabilidad donde en este punto me quiere decir que mi evento va a ser totalmente exitoso, quiere decir que todos los números de A hasta D van a tener una área de probabilidad, que bien lo que mencionaban sus compañeros, que es el área bajo la curva, solo que ahora la acotamos con el área sombreada. Entonces, nosotros ya no miramos qué pasa en esta X igual A, sino que ya miramos qué pasa en el 100% de cada una de estas, del área como tal de entre A a B y ver si pasa. No importa si está aquí o si es aquí o si es aquí, en cualquier punto me vez esté entre las cotas, pues el evento es totalmente exitoso. ¿Alguna duda respecto a esto? Ok, entonces vamos a ver también nuevas propiedades. La función fx es llamada también función de densidad de la variable aleatoria x que satisface las siguientes condiciones para el rango de x. F de x tiene que ser mayor o igual a cero para todo x en un rango de x, que también es lo que vimos. Al final la probabilidad o como tal, el resultante de esa integración que nosotros tenemos, el área bajo la curva, tiene que ser mayor o igual a cero. No puede ser negativa, ya que entonces estamos hablando acerca de probabilidad negativa. Si nosotros integramos de todo el rango de f de x, de x nos tiene que dar el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Como que fuera el evento discreto, sería la sumatoria desde un inicio al fin de todo el experimento donde está definida la función, nos tiene que dar un 1.
¿Qué quiere decir eso? El 100% como tal de probabilidades. Si f de x es igual a 0, si x no existe en el rango de x, ¿qué quiere decir esto? Si la probabilidad de que si vimos de que está del punto A al punto B y asumimos de que eso empieza en el punto A igual a 1, B igual a 2, y yo digo cuál es la probabilidad de que x sea 0, en este caso, el valor va a ser como tal 0, porque el rango como tal corresponde entre 1 a 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 0 esté entre esa área sombreada? Pues no hay ninguna, entonces es un 0% como tal de la probabilidad. Entonces, si se dan cuenta, son propiedades tanto de las variables discretas como de las variables continuas, solo que están representadas de distinta manera. Las discretas normalmente son contabilizaciones y sumatorias, mientras que las continuas son un poquito más algebraicas, donde ya viene el tema de las integrales. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y vamos a ver el lanzamiento de un dardo. Lo que estamos buscando es que caiga en el área azul, que vale 5 puntos, y si cae en el área posterior, vale 3 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Si cae aquí en esta área, acá, vale 3 puntos, y si cae acá en esta área, pues vale 3 puntos. Y para temas prácticos, vamos a utilizar esta notación donde nos dice que el diámetro como tal de la esfera blanca es de 4 y de la esfera azul es 2. Entonces, si recordamos, el diámetro es este, entonces el radio es la mitad del diámetro como tal. ¿Y eso para qué nos va a servir? Porque nosotros vamos a resolver este problema no utilizando integrales, sino áreas como tal, que era lo que les mencionaba. Nosotros acá, ya que sabemos que las integrales lo que nos va a dar es el área bajo la curva, nosotros acá lo que tenemos es las áreas como tal de probabilidad de los eventos entre el círculo pequeño y el círculo grande. Entonces, la probabilidad de que se gane 5 puntos, ¿cuál es la probabilidad? Sería que acertemos como tal en la esfera azul. Entonces, recordando un poco, el área del círculo es pi por r al cuadrado. ¿Cuánto es el área azul? El área azul es pi por el radio, que va a ser 1 al cuadrado, pues únicamente nos va a dar pi, y el área total es pi por el radio de la esfera grande, que es 2 al cuadrado, es igual a 4pi. La probabilidad del evento A, llamémosle a este, va a ser el área azul partido el área total. Esto nos va a dar pi partido 4pi y nos va a dar que es un cuarto de la probabilidad. Entonces, nosotros tenemos un cuarto de probabilidad de que en un tiro yo acierte y que gane 5 puntos como tal. Esa sería como tal la definición del primer inciso. La probabilidad de que gane 3 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no atino acá, sino que atino en cualquier parte de esto que está acá. Entonces, la probabilidad de que se gane 3 puntos ahora va a ser el área total menos el área azul. ¿Por qué? Porque vamos al tema del área sombreada. Ya no me interesa saber cómo tal es o cómo calculo esta parte que está acá. Pues es muy difícil, porque entonces tendría que saber como tal esto y tendría que separar esto entre arcos, pero como ya tengo calculado esta área, si yo calculo el área completa, que es el área total, y le resto esta área, pues me va a quedar todo este remanente. Entonces en este caso yo le digo que el área total le voy a restar el área azul, me va a quedar 3pi. Y si a eso yo le llamo evento B, yo le digo que la probabilidad que pase el evento E es que sean 3 puntos partido del área total, es 3pi partido 4pi, sería 3 cuartos. ¿Y quiere decir eso? Que yo tengo un 75% de probabilidades de que mis tiros acierten en esta parte y yo ganar 3 puntos, y un 25% en acertar acá y ganar 5 puntos. ¿Alguna duda respecto a esto? La área total viene de acá, que sería el 100% del círculo posterior, que sería que tiene un diámetro de 4. Y este internamente tiene un círculo interno. Entonces ese es el área total que es acá y ese es el área pequeña. Aquí está el área total. No hay problema. Ok, entonces aquí vamos y si lo resolvemos entonces de otra manera, ¿a qué me refiero de otra manera? No son integrales, sino nosotros, así como yo les mencionaba, que yo lo que hice fue calcular, ya que tengo el área de este lado, calcular la probabilidad de este lado,
o sea, mejor dicho, el área de este lado, y a eso hacerle la resta y encontrar este pequeño pedazo. Si vengo yo y en vez de hacer eso, yo les digo, bueno, ya tengo la probabilidad de que tengo el área azul. Entonces podemos aplicar la ley de complemento, donde yo le digo 1 menos un cuarto, que ¿qué quiere decir el 1? 1 es la probabilidad de pegarle en cualquier parte de este lado. Y si yo le quito la probabilidad de pegarle en este lado, me queda la probabilidad de pegar en este lado. Entonces yo puedo venir y decir 1 menos un cuarto y me va a dar este mismo 3 cuartos. Entonces hay varias formas de solucionar. Muchas veces la ley de complemento y también la ley de Morgan, que es algo que no vamos a entrar a detalle, nos ayuda a ver esa perspectiva de si volvemos a calcular otra vez el área de eso. Y a veces normalmente el último evento es el complemento ya de todos los eventos satisfactorios. Entonces la sumatoria de todas esas probabilidades, 1 menos ese valor, nos va a dar el restante del evento que nosotros queremos. Okay. Ahora imaginemos de que viene alguien y nos dice que no quiere saber únicamente cuál es la probabilidad de pegar acá o pegar acá, sino que dice que quiere saber cuál es la probabilidad de exactamente pegar en el punto donde yo tengo el cursor. ¿Ustedes cuál creen que sería la probabilidad? Ya no me están preguntando en el área, sino exactamente en un punto específico. Pegar acá. Ok. Nadie tiene ninguna idea o cómo nosotros pudiéramos este valor. La escala crece, ¿no? Ok. Pero digamos, no puede que sea la escala en su momento, porque digamos, la escala solo tiene hasta un máximo de 4. Pero si yo digo este punto como tal, se vuelve discreto. Ok, sí, se vuelve discreta, una buena observación. Pero un poquito más, ok. Ese punto, ¿cuánto es la distancia que tiene de longitud? Un punto, ¿cuánto mide de ancho de largo? Recordemos que nosotros estamos analizando el área de un punto A a un punto B. Y eso nos da una longitud. Pero un punto específico, ¿cuánto es su diámetro? ¿Cuánto es su área? ¿Ok? Es cero. Un punto como tal no tiene dimensiones. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad que venga yo y que acierte en este punto? Es cero. ¿Por qué? Porque estoy diciendo ya no sobre el área, sino que los eventos continuos tienen esa pequeña variación que ya cuando queremos nosotros verlo sobre un punto es bien difícil. Se lo voy a poner de la manera matemática. ¿Cuál es la integral definida de una constante? Ahí está la respuesta. Ese es el por qué como tal ya los eventos continuos tienen esa cierta característica. Cuando tenemos un evento continuo nos piden un punto específico, es cero. La probabilidad que pase eso es cero. Acá los eventos continuos es áreas completas o segmentos que nosotros estamos interesados. Si yo les hubiera dicho ahora que pegue, pero que pegue en este cuarto, ahí sí se puede sacar, porque ya tenemos el área total, tenemos esto, entonces ya solo sacamos el área remanente de esto y hacemos el cálculo y ya tenemos esta proporción que está acá. Y eso sí se puede sacar, pero un punto específico por las propias reglas matemáticas no se puede determinar, ya que se vuelve una integral definida de una constante, o bien si nos vamos a acomodar a las áreas, un punto no tiene ni altura ni tiene anchura, entonces es cero. Entonces, si nosotros volvemos a la fórmula matemática y veamos si decimos pi por r cuadrado, pi por 0 al cuadrado, pues nos da cero, lo que vuelve que totalmente ese evento se vuelva cero. ¿Quedó claro esta parte? Ok. Entonces, muchas veces es tema de conceptual, por eso les decía que al final nosotros, cuando piden que uno sepa
porque tenga una fuerte reforzamiento de estadística para el tema de modelar y poder simular, no quiere decir que uno se sepa todas las leyes, sino que uno sepa como tal las reglas específicas de que pase eso. Entonces, si uno como tal desconoce ese tipo de propiedades como tal de las integrales o de cómo es que uno puede calcular una probabilidad en base a esto, es muy difícil que uno logre entender cómo van a pasar los eventos de maneras aleatorias en un sistema más complejo. Entonces, lo que tenemos que tener normalmente, lo que piden a un experto en esta área es tener las bases bien cimentadas, entender un experimento, entender probabilidades, entender cómo funciona cada uno de los eventos discretos y eventos continuos. Ok. Pues si no tenemos más dudas en esto, hasta acá es lo que vamos a entrar a ver nosotros de variables continuas. Nosotros no vamos a entrar a ver subtemas. ¿Por qué? Porque ahí sí se vuelve más complejo, ahí sí usamos, por ejemplo, integrales dobles, integrales triples, y ya nos vamos fuera del curso como tal. Lo más que pues se podría venir en un examen es o tema conceptual acerca de las variables continuas o un problema con esta misma características donde se puede calcular únicamente la probabilidad en base al cálculo de áreas. Ok, entonces ahora vamos a ver las funciones de distribución acumulada. Entonces, ¿qué es una función de distribución acumulada o la CDF, denotada por F mayúscula de X? Es una F mayúscula, ya no es una función, no es el valor que tome cuando yo le mando una X, sino que es una función como tal de CDF. Hay que hacerle también esa aclaración en la notación. Mide la probabilidad de que la variable aleatoria X asuma un valor menor o igual que X. ¿Y quiere decir eso? Que el valor de la CDF de una F de X tiene que ser igual a la probabilidad de X, o sea, de la totalidad de todo el experimento, menor o igual que el experimento que nosotros actuando. Entonces, en teoría la teoría dice, tiene que tener 100% lógica. ¿Por qué? Porque X mayúscula, que es todo el experimento, ya vimos que por propiedades tiene un 100%, o sea, el valor máximo es 1. Entonces, el valor de ese rango de cualquier sub X que tengamos, pues tendría que ser menor o igual a el valor total de 1. Entonces, si X es discreta, ¿qué es lo que hacemos? Pues es la sumatoria de cada uno de los puntos desde X sub I hasta menor o igual que X, que sería la X que nosotros interesados. ¿Y quiere decir eso? Si nosotros venimos y decimos, tenemos una entrada de 100 valores que tenemos sus probabilidades y queremos el de 50, entonces vamos a sumar las probabilidades desde la posición 1 hasta la 50. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que esta X que está acá, pues es esta. Y esta debe ser menor al 100% que ya vamos a ver. Si X es continua, pues ya vamos al tema de las integrales, que es lo que decía que es desde menos infinito hasta X, donde f de t partido de t. ¿Por qué usamos aquí otra variable? Ya no usamos X, porque entonces esta f de t, de d de t, una vez que ya pasamos desde menos infinito hasta la X que tenemos nosotros en interés, aquí ahora se convierte en f de x de 1, f de x de 2, f de x de 3, donde la d de t, al momento que se integra, pues solo queda f de x. Entonces, al final, esa es la diferencia entre una notación de una discreta y una continua. Esta continua no vamos a entrar en detalle, como les he explicado, ya que tiene un poco más de álgebra y no es el objetivo como tal del curso. Algunas propiedades de la CDF. F no es una función decreciente. Si A es menor que B, entonces f de A tiene que ser menor o igual que f de B. ¿Qué quiere decir? Normalmente es una función acumulativa, ya que sus propiedades es sumar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ir sumando las probabilidades hasta llegar al límite que nosotros estamos poniendo al momento del valor que estamos evaluando en esa X específica. Otra propiedad, cuando X tiende al infinito de una f de X, tiene 1. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vamos a llegar a un punto donde ya vamos a seguir acotando y de ahí en adelante ya llegamos al 100%. Entonces ya nosotros no vamos a poder tener más del 100% de probabilidades en la función de CDF. Y cuando tiende a menos infinito, pues es el caso inverso. Muchas veces ya nos salimos del rango, entonces tiende a tener una f de X igual a 0. Entonces, lo que nos sirve más que todo es para acumular de manera constante los valores de probabilidad en base a eso. Y eso nos sirve para la siguiente cálculos. Entonces, todos los cuestionantes de probabilidad acerca de X pueden ser respondidos en términos de la CDF. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy viendo la probabilidad de que A sea menor que X menor o igual que B, se traduce en la forma donde la F de B menos la C de F de A.
Entonces, esos valores como tal tienen que cumplir ese punto que tiene que ser como tal y un valor positivo. Si es negativo, pues tenemos una probabilidad negativa, entonces se rompe como tal la ley para toda A menor que B. Entonces aquí tenemos otro punto donde si nos vamos a una escala numérica y queremos ver A 10 y B 8, al final ahí sí vamos a tener un valor como tal, pero ya rompemos la igualdad como tal, y una vez que rompemos la igualdad, el valor es negativo como tal, ya rompimos las propiedades para una probabilidad. Mientras que si la A es menor que B, en la escala numérica vamos viendo que lo que se sumó hasta B tiene que ser mayor de lo que se sumó hacia A. Entonces, ¿cómo se ve esto como tal? El lanzamiento de dos dados y la variable aleatoria que suma los puntos de los dos dados. Entonces, definimos nuestro X como los números naturales que responden a los números reales. ¿Qué valor o qué características tiene nuestra X? Aquí nos dice que tiene que sumar los dos puntos de los dados, no es las combinaciones de que si yo saco uno, si yo saco dos, sino es venir y decir en base al lanzamiento yo puedo tener y sumo esos valores, me va a dar un valor puntual. ¿Y esto cómo lo vamos a sacar? Donde M sea el primer dado y N sea el segundo dado, M más N va a ser el valor que es de nuestro evento de interés. Entonces, si se dan cuenta, estas son las X que vienen siendo como tal esta sumatoria. ¿Qué evento es? Cuando tengo un 1, 1, de ahí puedo tener un 1, 2, y así me puedo ir con cada uno. Y si se dan cuenta, aunque sean mutuamente, aunque sean independientes, como tal, yo no tengo una doble entrada de un 2, 2. En este caso no me interesó quién vino primero. Si yo lancé el primer dado y me salió un 1, o si yo lancé el segundo dado y salió un 1, me es independiente a que si en el primero me salga un número u otro. Por ejemplo, para un 5, la sumatoria que me da un 5 sería un 2 y un 3, pero también un 3 y un 2. Al final, como no estoy acotando un evento de probabilidad condicional, sino que estoy diciendo que al final lo que me interesa es el resultado de la sumatoria de esos valores, únicamente voy a tener 11 posibles eventos. ¿Tenemos claridad del problema, lo que estamos intentando resolver? Igual si algo no queda claro como tal del problema y lo quieren, busco una manera de explicarlo de otra manera. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a empezar a armar la f de x en base a cada uno de los valores que pueda optar x. X como tal, que es mi experimento de interés, ya vimos que puede tomar los valores desde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Y cuál sería la probabilidad de x? Aquí sí ya viene como tal y ya decimos cuánto es nuestro espacio muestral. El espacio muestral, ¿por qué es 36? Porque aquí ya entra el tema de vamos a hacer combinaciones y las combinaciones de 6 por 6, ¿cuánto nos van a dar? 36 posibles combinaciones al momento de yo lanzar los dados. O sea, ahí sí, aquí sí ya se interpreta si vino primero 2 o 3 o si vino primero 3 y 2. Al final en mi espacio muestral para yo poder sacar la probabilidad, sí ya lo contabilizo, en el evento no. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me saque un 2? Pues 1 sobre 36. ¿Por qué? Porque las únicas combinaciones que sea 1 y 1. Las diferentes combinaciones para que me pueda dar un 3, ¿cuál sería? 1, 2 o 2 o 1. Entonces se dan cuenta que ya contabilizo las diferentes combinaciones de los eventos. Para que me dé un 4, puede ser 2 y 2, 3 y 1 y 1 y 3. Para que me dé un 5 puede ser 2 y 3, 3 y 2, 4 y 1 y 1 y 4. Entonces nos vamos llenando cada una de estas. Y hasta que me dé 12, que la probabilidad que da 12 es 1 y 36. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería de hacer antes de empezar a calcular la f de x? Ver que yo no haya roto cada una de estas probabilidades. ¿Y cuáles son las propiedades que nosotros vimos? Que la sumatoria de todas las probabilidades nos tendría que dar 1. 1 más 2 más 3 son 6, más 4 son 15, más 6 son 21, más 5 son 26, más 4 son 30, más 3 son 33, 35 y 36. Los 36 partido de 36 da 1. No está roto como tal mi espacio de las probabilidades, por lo cual yo puedo
asumir que este experimento tiene contemplado el 100% de sus probabilidades y sí está bien acotado en base a lo que yo estoy solicitando. Ahora bien, viene el cálculo de la f de x. ¿Qué es lo que hacía la f de x? Lo que decía es la sumatoria hasta la x que nosotros le estamos mandando en este punto. Entonces la función va a ser f de 2. ¿Cuánto va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual a 2? En este caso, ¿cuánto es? 1,36. La de 3 es menor o igual a 3. ¿Y cuál sería? La probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, que sería 3 partido 36. Para que la c de f sea 4, la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 sería de 2, de 3 y de 4. Entonces sumo todo eso y me da 6,36. Así me voy con cada uno. Y al final tengo el 100% como tal de la función de densidad. Entonces, si hacemos lo que decía, restamos, por ejemplo, este 12 menos este 6 que está acá, pues el resultado sería este. ¿Por qué? Porque al final es la mitad, digamos. O bien puede ser, creo que el valor puede ser otro. Pero si yo agarro un número donde va a ser mayor al que estoy esperando acá, ya que esto va de manera decreciente, un número mayor menos un número menor, pues me va a dar un número positivo. Mientras que si yo agarro este menos este, entonces aquí me da un número negativo, por lo cual la propiedad de la CDF está rota. ¿Alguna duda respecto a esto? Y así es como se mira una función de densidad si ya lo miramos en temas gráficos como tal. Entonces, sí, recuerden, aquí está como tal la función de densidad, que es lo que ya habíamos visto al inicio, que son las graficar las probabilidades, y tiende a tener esta gráfica, mientras que la función de distribución acumulada tiende a tener esto. Si se dan cuenta, lo que tiene es una gráfica donde es continuo en el intervalo de este punto a este punto. Porque es continuo, ya no es un punto, porque como estamos hablando ya acerca de densidad de distribución acumulada, es lo que yo llevo más la cantidad que llevo actualmente en este intervalo va a ser la misma. Y en este intervalo la misma, y en este intervalo la misma, hasta llegar hasta esta parte. Y aquí también está el otro propiedad que vimos, que era, si esto es negativo, ¿qué quiere decir entonces? Que toda la probabilidad va a ser cero. Mientras que si esto tiende al infinito, pues la probabilidad va a ser 1 y ahí ya no se va a mover, que serían estas líneas que están acá marcadas. ¿Alguna duda respecto a esto? Ok. Entonces creo que ahorita podemos dejar esta parte de acá. Solo antes de eso, el día de ayer platiqué con soporte y el problema es que hay un problema con mi usuario, por eso no le había podido subir nada, güey. Entonces ahorita terminando la clase les voy a mandar su tarea preparatoria para el examen parcial, que va a ser unos ejercicios en R como tal. Y tengo entendido que ya les dejaron como tal la práctica número 1, si no estoy mal. No sé si alguien me pudiera confirmar. Ok, va. Ahí hay una parte que es mía. ¿Por qué es mía? Porque bien decía yo al inicio de escuela de vacaciones que dependiendo de la cantidad de personas que hubiera en el grupo, al final iba a ser el nivel de complejidad. Entonces al final solo le agregamos un poquito más de complejidad utilizando los valores. No sé si tuvieron ya la oportunidad de poder leer todos la práctica como tal. Ok, por el momento, ¿alguien tiene alguna duda de la parte? Bueno, solo para confirmar, creo que hay una parte donde tienen que hacer un análisis en base a un archivo Excel de consumo de horas, ¿correcto? Ok, ¿alguien tiene alguna duda respecto a eso?
¿Qué es lo que se espera? Por si no lo han visto, pues se lo voy a explicar como en su momento lo estuvo ahorita eso íbamos a contar. Muchas gracias, Jesús. Ok, para esta parte, al final, si yo bien les explico R, yo soy bien partidario que pueden usar R o Python para hacer esta parte como mejor se les parezca. Pueden hacer un mix entre eso. Al final, lo que yo necesito es ver el script de cómo transformaron ustedes la información y ver la respuesta de las preguntas. Puede ser en un background de R o bien pueden venir y únicamente porque si ya vieron el archivo viene de manera mensual por una hoja. Entonces, lo primero que ustedes necesitan hacer es unificar todo eso como que fuera un data warehouse. Entonces, ustedes necesitan leer hoja por hoja, transformarlo y que todo esté a nivel columnar y todo esté en una misma fuente de datos. ¿Por qué? Porque si no, le va a ser muy difícil hacer el experimento, ya que van a tener que correr para cada uno de los meses. Una vez que ya tengan esto parametrizado, correr una y otra vez, mientras que si ya lo tiene totalmente unificado, pues con R o con Python pueden venir ustedes y sacar los group bys necesarios. Entonces, ¿qué fue lo que yo les compartí? El complemento como tal de su práctica. Ustedes tienen una fábrica que tiene un empaquetado que utiliza robots. Yo les compartí a ustedes un listado de consumos por hora del 2023, vamos a ver este de base, y lo que necesito es responder las siguientes preguntas. ¿Por qué necesitamos las siguientes preguntas? Ya que nosotros vamos a ver ahí temas de costos y temas de ganancias, pero como tal, falta factores externos, por ejemplo, el tema de la luz. Ese es un factor como tal que para un tema de simulación también se te toma en consideración, que serían todos los costos fijos, digamos, y costos variables. En este caso se los compartí. Y esto lo tienen que utilizar ya con los resultados de su modelo. No lo vayan a hacer al revés, no con esto metanle su modelo, sino al revés. Ustedes con el modelo finalizado, una vez que corren el experimento, Simio les va a entregar una tabla de resumen con los resultados y eso es lo que ustedes van a utilizar como input para poder hacer esto. Si quieren ver cómo se hace, no terminen el modelo, solo miren cómo es, cuál es la tabla de resumen que les va a entregar y en base a eso miren cuáles serían los parámetros que ustedes necesitan. Pero al final esto debería ser tan fácil como que si ustedes ya hicieron la parte programática, digamos, o de parte de análisis, ya pueden parametrizar ciertos valores pivotes que van a venir del lado del modelo de simio. En este caso, ¿qué es lo que yo necesito? Pues entender que si su modelo va a ser rentable o no. ¿Por qué? Porque parte de su práctica es que ustedes tienen ganancias y con eso ustedes pueden ver cuánto es la ganancia. Y en base a eso, nosotros también tenemos costos de la luz y ver si realmente es rentable tener o no eso. Se hacen las siguientes preguntas. Y de último, el punto 5 como tal, y es un poquito más de detalle de generar metadata como tal, que es lo que estamos buscando acá. Únicamente vamos a tener una fecha como tal, una hora y el consumo de energía eléctrica en este punto. Pero también podemos extrapolar y sacar 10 días de la semana, si es fin de semana, si es día festivo, si es una estación del año, si es un periodo que corresponde a un ciclo escolar o no. Y eso que nos va a dar a nosotros es una visibilidad más amplia de por qué hay meses con mayor demanda energética y meses con menor demanda energética, entendiendo como tal cada uno de estas variables que nosotros podemos calcular. Entonces, ¿cómo se entregaría? Lo pueden o entregar bien en el Markdown de R como tal, o bien lo pueden adjuntar como tal a su documentación. Lo único que sí, necesito que los scripts que ustedes van a utilizar, ya sea Python o R, o la combinación de estos dos, como les decía, yo creo que por tema práctico Python les va a servir para unificar toda la información y R para análisis, o si no se pueden quedar solo con Python o solo con R, ustedes deciden, en ese caso yo no soy, no tengo ese tipo de restricción. Una vez que está ahí, pues necesito o bien el archivo .py o el .py, perdón, o si utilizan Jupyter
también el IPYNB para obtener su notebook ahí. Igual pueden usar Colab y en el Colab pues igual lo pueden descargar, creo yo, me pueden pasar el IPYNB sin ningún inconveniente. Cualquier duda de esta parte es conmigo. Dije ahí que acotara eso bien claro para que no se mezclando ahí temas y que no se hagan bolas también entre las dos partes. Él se va a encargar de la parte de simulación y yo me voy a encargar de ver que ustedes exploten sus conocimientos de análisis utilizando ya la sintaxis que nosotros vamos a usar en R o bien pues el análisis de Python como ustedes mejor lo prefieren, que son muy compatibles. Por el momento, ¿alguien tiene alguna otra duda? Aparte de Christopher, de que preguntó lo del análisis. Ok. Igual si tienen alguna duda, pues vienen conmigo y conmigo tenemos que platicarlo. Si alguien no entiende, algo no está claro o tienen ciertas dudas, si van bien o si van mal, pues igual, para eso es este espacio, para que ustedes vengan y me lo puedan decir y entre todos o bien ver las diferentes perspectivas y darle soluciones a los problemas. Ok. Entonces, con eso terminamos la parte práctica, la parte teórica de la clase. Vamos a dar unos minutos de descanso y ya después vamos a continuar con la parte de R. Nos vemos en unos minutitos. Ok, entonces vamos a continuar acá. Nos quedamos instalando las librerías New Flights 23, DeepLight y Plot como tal. Vamos a empezar importándolas como tal. Y ahora pues vamos a asignar como tal el dataset. En este caso, dataset solo lo vamos a hacer esta asignación con flights, que es una variable como tal que ya se va a quedar en memoria, por así decirlo, en R, una vez que tengamos importado la librería en Flights 23. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos también con la sentencia fálica? Aquí es lo que les decía ya con el tema del análisis, va a ser un poquito, mejor dicho, muy bien parecido a Python. Por eso es que les decía que pueden utilizar cualquiera de las herramientas de recomendación, la transformación del archivo en Python y después ya váyanse por R o por Python, ustedes deciden. Entonces, con G lo que hacemos es que mostramos las primeras columnas y para hacer el primer análisis exploratorio acerca de lo que nos estamos analizando. Tenemos un año, un mes, qué día, tenemos tiempo como tal, tenemos el tiempo que está en retardo, lo que está como tal estacionándose, en tiempo, cuánto tiempo va a tener un aterrizaje, lo que se está calendarizándose, todo lo que es delay, el carrier como ASC, que es la empresa como tal o la aerolínea, por ejemplo, United Airlines, este es American Airlines, el número de vuelo, el TIN como tal, que viene siendo el código único del avión como tal, el número de vuelo, el origen, el destino, el tiempo en aire, la distancia que va a recorrer y como tal las horas, minutos y el tiempo en hora que tenemos acá. Entonces eso nos sirve para hacer un pequeño análisis primordial para entender como tal qué data tenemos. De igual manera, acá nos aparece que el dataset tiene 435.000 observaciones. Acá lo podemos ver. También nos aparece aquí para ver si queremos verificar qué tipo de valores tiene. Si se dan cuenta, tenemos algunos integer, otros tenemos como tipo numérico, es un char, que es normalmente la aerolínea, también el número de vuelo. Entonces, vamos a ver cuáles son los nombres como tal de el dataset. Aquí tenemos año, mes, día, time, schedule.
Tenemos cada una de esas que ya vimos, solo que únicamente con su valor. Y con esa sentencia, pues hacemos un primer, o mejor dicho, hacemos como un primer preview, por así decirlo, que sería ver toda la información y nos muestra como tal, tipado como tal, qué tipo de información tiene. Al final, por ejemplo, si expandimos acá, el ¿qué es deep delay? Y de ahí se dan cuenta aquí dice que es un tema numérico, cuál es la diferencia entre un int y un num. Al final acá lo muestra un poquito más a detalle. Glimpse lo que hace es como un primer análisis exploratorio como tal de todo el dataset en tema de columnas como tal, número de filas, valores y sus tipos. Entonces se dan cuenta que nos aparece ya con un valor un poco más fácil, porque si nosotros metemos acá nos dice que esto es un post IXT, que es un valor primitivo, pero en realidad lo que viene siendo es un datetime. Aquí nos aparece los que son double, los que son char, los que son integer, entonces ya podemos tener una perspectiva un poquito más clara de qué estamos utilizando con cada una de las columnas. De igual manera con la sentencia view, que fue la que vimos el día de ayer, pues nosotros podemos verificar cada una de las columnas de esta manera. Y aquí nos va a aparecer, podemos seguir hasta la última. Okay. Entonces, ¿qué es lo que les mencionaba yo acerca de que una librería que vamos a tener que se llama DeepLayer? DeepLayer, ¿qué es lo que tiene? Es una sintaxis bonita para poder venir y decir, voy a hacer un cálculo y ese resultado se lo voy a pasar al siguiente stage utilizando esta sintaxis, que es porcentaje, signo mayor, porcentaje. Entonces yo le digo, del dataset pasar a la siguiente stage. Bueno, ¿qué quieres que haga con la siguiente stage? Quiero que hagas un filter, que es una función como tal para hacer un filtrado en dataset. Yo le digo que el origen como tal, aquí también tenemos sentencias in, que son de delayer, que estén en la colección DWR, LGA, y eso me da un resultado. Esto yo le voy a decir ahora que me lo pase el siguiente stage, donde el deep time sea mayor o igual a 3 y sea menor o igual a 8. Esto lo paso a la siguiente. Y que el tiempo en el aire sea menor o igual a 150. Prácticamente ese deep time es el tiempo que tarda una vez que ya está el avión para poder salir. Entonces, si nosotros corremos esto, nos dice que como tal hay 72 columnas que tienen estas características. Entonces, aquí está todo lo del origen. Acá que venga de WR o LGA. Y esos que nombres son nombres de ciudades como tal, así como, por ejemplo, el aeropuerto mejor dicho, el nombre del aeropuerto. El aeropuerto de Los Ángeles es LAX, el de Las Vegas es LAS, eh, y así con cada uno de los distintos aeropuertos que tengamos en el mundo. Si se dan cuenta acá, ya no nos interesa hacia dónde va, sino que solo estamos analizando los orígenes que van a ser estos dos, donde el tiempo que se tardó en despegar fuera de 3 a 8 minutos. Esto está acá. Y que en el tiempo de aire sea menor o igual a 150. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que nos pueden haber dicho? ¿Qué nos pueden haber preguntado para ese tipo de consulta? Nos pueden haber dicho, bueno, necesitamos saber de los aeropuertos CWR y LGA, aquellos que nosotros ya detectamos que el valor que se tarda en despegar de 3 a 8 minutos es un valor promedio, es un valor estándar que nosotros manejamos a nivel de un estándar internacional de aeropuertos y que sean cortos. ¿Por qué cortos? Porque resulta que el aeropuerto dice que para esos dos puntos un vuelo corto son de 150 minutos. Todo respecto a esto. Ok, entonces podemos seguir haciendo, por ejemplo, otra consulta donde yo solo quiero verificar. El delayer es esta es la sentencia para poder venir y decir ese resultado que tenés aquí anteriormente.
pasarlo como argumento para el siguiente. Si te das cuenta, acá yo no hago referencia nuevamente a dataset acá, ni acá tampoco hago referencia a dataset, sino que él en memoria de esto lo pasa para acá y utiliza el sintaxis filter sobre esto. Una vez filtrado el dataset, ese resultado lo pasa a la siguiente stage y le vuelve a aplicar el filtro sobre ese dataset con este filtro y ahora le aplica este filtro. Y después le pasa a este filtro, donde ya le aplicó todos estos filtros. Para eso funciona esto, que es prácticamente la sintaxis. Ok. Y aquí, si se dan cuenta, uno puede hacer, perdón, una combinación en un mismo filtro de uno le puede aplicar varias condiciones separadas por comas. Por ejemplo, acá el origin yo lo puse y aquí pongo el origin, o sea, DWR, el deep time sea menor o igual a 8 y el tiempo en vuelo sea 150. Pero lo que decía, a veces eso sería como que la forma anterior de poder hacer esto. Y entonces es muy difícil entender esa sintaxis, o por ejemplo ahorita porque son tres variables, pero si fueran 7, 8, 9, 10, ya es un poquito difícil para el humano entender qué es lo que se está intentando hacer. Entonces en vez de optar y hacer el filtro separado por comas para cada uno, entonces mejor se utiliza dplyr para un resultado anterior. Primero voy a filtrar, por ejemplo, tiempos, y después voy a filtrar orígenes, y después voy a filtrar como tal número de vuelo. Todo eso ya lo puedo hacer yo a nivel de stage y queda un poquito más claro y entendible qué es lo que está haciendo en cada una de las fases. De igual manera, al momento de estar haciendo una contraste o verificar si realmente los valores están acorde a lo que yo estoy esperando, pues ya puedo ver fácilmente cuál es la condición que me está a mí afectando, la que yo puse mal. Mientras que aquí en este caso, cuál es la que estuve mal, puede ser de que a lo mejor no era 8 era un 7, pero como es en conjunto todo esto, mientras que si fuera acá, vengo yo y puedo hacer este comentario y ya con esto ya puedo ver, sí, pues el que me está a mí afectando es ese, voy a modificar únicamente eso. De igual manera, podemos aplicar filters anidados como tal, si se dan cuenta, en este caso, porque como somos deep layer, pues te puedo aplicar un solo filtro. Pero si en dado caso no utilizáramos deep layer, puedo usar un filtro, sobre un filtro, sobre un filtro. Y de esto, primero verifico que el dataset sea DWR, que es esta primera condición. De ahí yo le aplico la siguiente, que va a ser que este sea menor o igual a 8. Y después verifico que sea menor o igual a 50. Entonces, de igual manera, voy a hacerlo. 60 son los rows que están acá. De igual manera aquí también son 60 las rows. Entonces, no es que cambie el resultado, pero sí es la interpretación o la legibilidad del código donde uno ya decide con cuál de las sintaxis me quedo, cuál es la que me gusta. dplyr nos ofrece esa versatilidad para no quedarnos y decir, bueno, vamos a utilizar filter, filter y filter o filter separado por coma o bien, pues podemos utilizar dplyr para poder hacer esto un poquito más legible. De igual manera tenemos la sentencia distinct como tal. Ya en cuenta que tenemos el ORI y si no está mal. ORI. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, en el tema ORI, ahorita me aparece únicamente 3. ¿Pero por qué se me aparecen 3? Porque como tal dataset son de vuelos de Nueva York. Entonces, por ejemplo, yo aquí solo puse WR, LGA, pero puede ser de que, se me omití uno porque yo no conozco el 100% de los aeropuertos, pues el distance nos da esa versatilidad. Tenemos el WR, el John F. Kennedy y el LGA, que son los aeropuertos de origen desde Nueva York. Así como nosotros podemos sacar esto, podemos sacar esto. ¿Cuál es la diferencia? Que dplyr acá lo que nos va, o que lo que nos va a retornar, va a ser un dataset. Mientras que al momento de, por ejemplo, la sentencia unique, donde yo ya hago un acceso a eso, si se recuerdan lo que hemos venido hablando, que la sintaxis de dólar y después un atributo lo que hace es que se va al tema primitivo y el origen aquí pues es un array, un collection de chart. Entonces como tal al collection de chart lo que le aplicó fue un unique, que son estos valores. Pero si se dan cuenta hasta la forma de acceso esto ya nos devolvió pues un array como tal, mientras que acá es un dataset.
De igual manera tenemos eh, las funciones isNA como tal, porque posiblemente tengamos valores nulos como tal. Y vamos a utilizar, le quitamos este parámetro. Va, este me va a dar 424.614. ¿Por qué? Porque solo le estoy diciendo todos aquellos que son totalmente, los que no son diferentes de nulo. ¿De cuántos? De 435.000. O sea, aproximadamente tenemos como 10.000 valores donde que no tuvieron, o que el delay como tal, o sea, tuvieron un retardo, es diferente, es nulo, perdón. Tenemos 10.000 nulos y el resto, que son estos 424, pues sí tienen algún retardo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sentencia? Al final, vengo yo y le digo, yo no quiero ver estos 424, sino que lo que quiero es una muestra del 10%. Entonces yo lo vuelvo a correr. Entonces a mí mostrarme 424 me va a mostrar un 42.461. ¿Eso para qué me sirve? Muchas veces cuando tenemos datasets demasiados grandes, nosotros no podemos operar con el 100%. Muchas veces esa operación se hace a nivel de batches, donde son en paralelo del procesamiento. Entonces ahora lo que nos dice es, no es necesario que yo te pueda dar todo eso, sino que lo que te voy a dar es un porcentaje como tal de la muestra. Obviamente, si yo vuelvo a cambiar acá, yo creo que no se tiene un sí. Entonces, si se miran, van cambiando conforme voy modificando, corriendo esta misma, me va brindando siempre el 10% de la muestra que cumple la condición, pero los valores van cambiando. Entonces, también me puede servir, por ejemplo, si yo tengo un experimento, a ver si yo hice cierto análisis, si yo tengo una hipótesis, puedo correrlo n veces y ver aleatoriamente en el 10% de esas muestras si realmente es algo que yo puedo generalizar o es algo muy específico de mi análisis. Voy a quedarme por acá un momento si alguien está copiando el código. El replace false lo que hace es eh, cuando muestra una muestra, aquí no se va a ver, pero de chiripazo, no, lo que está haciendo es que te puede duplicar filas. O sea, lo que hace es de que viene y puede, así como esta fila viene en este punto, puede hacer que en la fila 30.000 venga otra vez, en la 40.000 venga otra vez. Entonces aquí estamos diciendo que como tal la muestra que nos va a dar es única. Este valor no debería repetirse entre todas las filas. Entonces vamos a continuar. De igual manera, así como yo le digo que quiero una fracción aleatoria del 10%, pues yo le puedo decir que quiero nada más únicamente 10 elementos. Y también que me los dé, que no me dé repetidos. Entonces aquí lo que hago es, en vez de venir y decir voy a trabajar con 10%, pues yo quiero trabajar con 100. Entonces viene a me da 100 totalmente aleatorias. ¿Por qué? Porque como no se tiene ninguna así, entonces de igual manera, pues tenemos la sentencia slice, que lo que hace es agarra como tal el dataset y lo que hace es convertirlo como que fuera un array y dice, bueno, dame por favor desde la posición 2 hasta la posición 51. 1, 1, 18. Veremos que tiene este, ¿no? Entonces, si se dan cuenta,
Aquí está 1118, 2300. ¿Qué es esta? Omitió esta. ¿Por qué omitió solo esta? Porque si recordamos, los índices en R siempre empiezan en 1, no en 0. Entonces omitió esta y se fue directamente hacia la siguiente y me dio 50 elementos porque yo dije que me diera hasta el 51. Y si me voy al último, debería ser 704, 705. Sería este. O de igual manera, puedo indexarlo, así como habíamos visto la otra set del día de ayer, donde yo le mando las posiciones y al no mandarle un listado de columnas, pues lo que hace es un slice internamente. Solo que si nosotros miramos acá, en mi caso se tardó un poquito más esa que la de arriba. Pero cualquiera de las formas es válida. De igual manera tenemos lo que es, ¿no?, los top n. Entonces podemos agarrar un top n y le mandamos cuántos queremos y el tiempo. Y lo que hace con el arrange pues es ordenarlos. ¿Y por qué lo quiero ordenar? Cuando yo le mando un valor negativo, primero si tenemos una columna, aquí está. Cuando yo le mando el valor negativo, lo que hace es un orden decreciente, de mayor a menor. Si yo le mando en el arrange un valor positivo, me lo pone de manera, ¿qué sería aquí? Creciente, de menor a mayor. Entonces el arrange como tal lo que hace es pues, un ordenamiento, le mandamos un parámetro sobre el cual queremos y dependiendo del valor que le mandemos, ya sea positivo o negativo, lo ordeno de manera descendente o de manera ascendente. Que me voy a tener por acá. Pues ahí me está copiando. Ok. De igual manera tenemos la sentencia select. Aquí lo que nos permiten es como que fuera un DMS, que nosotros le mandamos cuáles son las columnas que nosotros queremos. Entonces queremos deep time, queremos departure time, origin, destination, arrival time y air time. Y ya únicamente nos devuelve el 100% de tasa únicamente con las columnas que yo necesito. También podemos hacer en el select ciertos filtros. Por ejemplo, que estoy diciendo que todos los que terminen con time. ¿Por qué? Porque puede hacer de que me da una sala de datos muy, pero muy extensa y yo tengo n columnas y me es muy difícil de interpretar o ver uno. Entonces, si yo tengo cierto distintivo, por ejemplo, el análisis está orientado a verificar tiempos de llegada, entonces yo voy a filtrar todas estas, donde, si se dan cuenta, yo le digo que termine con time de origen y destino también. Entonces viene, agarra todo esto. Entonces aquí está departure time, schedule depth time, arrival time, schedule arrival time, air time, origin y destination. Igual me retorna el 100% del dataset únicamente con las columnas que yo pude y filtré. Así como tenemos en WIT, también tenemos Star WIT. Entonces yo quiero ver todos aquellos porque como ya me di cuenta que está la base de datos, tiene ciertas convecciones donde de departure le ponen DP, arrival le ponen ARR, entonces yo quiero entender cuáles más tienen con ARR, ya que a mí me interesa también todas esas llegadas. Mi análisis está centrado en las llegadas,
Entonces yo filtro y dice, sí, pues, de dataset los que yo tengo es arrival time y arrival delay. Un origin y destination que también se los puse yo de este lado. De aquí me los pone. Y también nosotros que somos informáticos, pues tenemos un poquito más allegados a lo que son las expresiones regulares. Entonces en este caso también podemos utilizar la sentencia match. Entonces, la sentencia match, ¿qué fue lo que hizo? Cualquier cosa, bien bajo, cualquier cosa, bien bajo, cualquier cosa. Entonces, esta sintaxis donde tiene doble underscore o doble guión bajo entre distintas palabras, pues únicamente son dos los que hacen match, que es schedule departure time, schedule arrival time. Y con eso pues ya podemos nosotros verificar utilizando algún regex para poder sacar el nombre de una columna específica. Si en dado caso, por ejemplo, es una base de datos totalmente robusta y que resulta que las sucursales en su momento las acotaron por nombre o están regionalizadas por ciertos valores, pues se pasa el regex como tal, como parte de las columnas y ya se puede trabajar ahí sí ya con los valores correspondientes a cada región. Voy a quedarme por acá un ratito, si alguien me está copiando el código. Okay. Su compañero me pregunta cómo se llamaba este cooperador, no me recuerdo, lo que sí es lo que mencionaba, de que esa combinación de llama pipes. Igual les compartí la hoja como tal de cómo es que funciona DeepLayer, donde ya pueden ver y ahí tienen ya mayor a detalle, por ejemplo, cómo funciona internamente el momento de hacer un filter, un disting, un sample frag, un sample learning, un slice, así también como todas sus convenciones al momento. Ok, vamos a seguir. Vamos a utilizar esta librería que se llama más. Más, eso lo que tiene es nada más si lo buscamos acá, lo que hace es que tiene una cantidad de dataset un poquito más como grande, por así decirlo, y tiene funciones que son complementarias. A veces, muchas veces las librerías complementan unas con otras. Entonces, casi que es totalmente eh, eh, como que no se puede ver la sentencia, pero llega un punto donde cuando tenemos mismas funciones y resulta que viene y dice, bueno, tengo select para más y tengo select para deploy, ¿cuál necesitas que utilice? Entonces, en este caso, uno ya cuando va a utilizar más de una librería, no tiene que especificar realmente de dónde viene. Entonces, aquí sí ya, por si hacer ese import, si yo quiero utilizar, yo creo que sí,
Le quito este. Este. A ver. Pues viene acá y me dice, no entiendo qué quieres hacer. Pareciera que, aunque la sintaxis que viene de copia acá dice, mira, sí sé que es un select, resulta que llego yo y me quedo a medias porque no entiendo. Tengo dos funciones, que es lo que normalmente, por ejemplo, pasa en un lenguaje de programación. Le mando un argumento más, entonces empieza a decir, no sé, como tal, como no es un lenguaje 100% orientado a objetos, entonces no entiende el tema de sobrecargas o entender. Entonces aquí ya le damos nosotros y le decimos, ok, para que no te hagas bola, vamos a utilizar dplyr y vamos a utilizar la función select acá. Entonces aquí sí ya viene él y entiende. Esto es por si han dado caso en algún momento. Ustedes se topan que vamos a utilizar más de una librería que tenga la misma sintaxis y resulta que le está dando algún problema. En este punto sí vamos a tener la necesidad de tener que poner de dónde proviene esta sentencia. Ahí tenemos como tal la sentencia mutate. Nosotros como tal es un dataset, no es como que vamos a agregar dinámicamente o venir y hacer un acceso punto algo ya, no, sino que el dataset utiliza ya ciertas eh, sentencias o convenciones propias como lo que es mutate. Entonces, si nosotros vamos a hacer una nueva columna llamada velocidad, que la velocidad va a ser la distancia, como está medido en millas, partido el tiempo está medido en minutos. Y también vamos a ver la distancia por kilómetros, que va a ser la distancia por la cantidad o la convención entre cuántos kilómetros tiene una milla. Entonces yo corro eso y si ahora me doy el dataset, ¿qué es lo que tiene? Ya me parece que ya tiene 21 columnas, mientras que en las anteriores me mencionaba que tenía 19. Y si buscamos acá, aquí tenemos la velocidad a la que iba, en este caso, utilizando la distancia y el tiempo que estuvo en el aire, pues digo que iba a 655 kilómetros por hora. Y también tenemos la distancia en kilómetros recorridos, que al final fueron 4012 kilómetros. Entonces, por si en dado caso, resulta que hay cierta información, que es lo que mencionaba yo acerca de la metadata, no la tenemos, pero puede ser de suma importancia de que el cliente nos solicite. No me interesa cuánto es lo que se tarda, cuánto no, sino que es al final en el tema de cuánto está en el aire, por darles un ejemplo. Necesito saber cuánto recorre y yo tengo cierto presupuesto para combustible de los aviones mensualmente o semanal o diario y quiero contrastarlo con tu análisis. Entonces generamos metadata con la información. Aquí ya tenemos la distancia que se recorrió. Pues ya tenemos cuánto fue lo que se recorrió y cuánto es lo que se había llenado de combustible el avión. Pues hacemos ya ese análisis complementario para poder decirle si necesitamos a la semana 3 toneles o buena cantidad como tal de combustible. Y si se dan cuenta, nosotros también podemos venir y utilizar, aquí uno le puede caer, por así decirlo, encima a las opciones sin necesidad de ponerle eso. Si se cuenta, estoy poniendo la misma con nombre de columna, distancia en kilómetros y speed. Y lo puedo hacer o bien en dos funciones mutate una por una o bien en una sola separada por comas. Puedo también mandarle todos y cada uno de los cálculos. Y al final de qué es lo que se está haciendo, qué tan robusto es nuestro análisis para poder entender más o menos si vale la pena utilizar dplyr como instrumento o bien se puede utilizar una sola instancia de dplyr y después con la sentencia mutate pues ya venir y hacer todo este tipo de transformaciones. De igual manera, si se dan cuenta, yo les decía que con eso se puede con punto meter una nueva función. ¿Por qué? Porque es un dataset, pero sí se puede con dólar. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo venir y le puedo decir, la velocidad en la versión 2 va a ser dataset por la distancia por 1.65, partido el dataset por partido 60.
Y en este caso yo mandé en primer dataset, todavía tengo 22 columnas y si me voy a ver, este valor es el mismo que este. Entonces al final es tema de convención. Al final yo me inclino más por utilizar dplyr, es más limpio, es más práctico, es más entendible que utilizar. No tenemos tantos accesos como este para poder hacerlo. Sin embargo, se puede hacer también de la misma forma. Es totalmente válido. No es como que haya una restricción. Muchas veces ya es tema de convención cuando uno está trabajando en colaboración con un grupo de personas donde ya se define cómo prefiere uno trabajarlo, si usando dplyr, utilizando la notación convencional. Voy a dejar por acá por si alguien me está copiando. Sí, así es. Sirve para crear o modificar columnas. Depende de cómo lo que andes buscando. Ok. Entonces vamos ahora a ver la siguiente, que es como tal la sentencia de... Yo creo que si uno intenta utilizar el transmit, lo que hace es volver el dataset, pero no lo muestra, de esta manera. Si se dan cuenta, tenemos esto que está acá y no se lo aplica directamente a él, sino que lo que hace es que nos devuelve ya únicamente esta, la que nosotros estamos utilizando. Ya es la versión original de esto, por ejemplo. Viene y dice, ¿querés que te haga el cálculo? Está bien, pero no querés tocar el dataset original, entonces también lo puedo hacer en vez de usar mutate, porque no quiero yo modificar mi dataset original. Voy a utilizar transmute. También lo que me va a hacer es, como primer output, me va a retornar otro como tal dataset únicamente con estos valores. ¿Para cuándo nos puede servir eso? Por ejemplo, lo que le mencionaba yo con el tema del consumo del combustible, para no calcularlo y no meterlo en un dataset, podemos hacer un filtro primero, donde vamos a hacer, por ejemplo, el tiempo que estuvo en vuelo, mejor, sí, el tiempo que estuvo en vuelo. Después de eso ya podemos usar transmute para encontrar la velocidad a la que iba y eso puede ser también algo que nos pueda servir ya para sumarizarlo, sacar en promedio o cualquier tipo de actividad que queramos hacer, siempre y cuando no queramos nosotros modificar el dataset original. Entonces, nada más lo genera como que en memoria y nos brinda únicamente la nueva versión del dataset con esta única columna. Y de igual manera, por ejemplo, tenemos la función summarize, que al final eso lo que nos hace es, como tal, ya igual que el transmute,
son funciones que lo que hace es devolvernos una copia como tal, sin modificar el dataset original. Entonces, en este caso, nosotros estamos diciendo que queremos una columna que se va a llamar el promedio de velocidad, que va a ser una función promedio de la velocidad, y qué queremos hacer con todos los que sean nulos, es que los queremos remover. Y al momento nos dice que el promedio de velocidad de todo el dataset es de 627.76. De igual manera podemos aplicar filtros más complejos y ya después sumarizarlo. Por ejemplo, yo quiero este que está acá donde yo le dije que me quitara todos esos que fueran nulos. Pues aquí sería de manera similar, donde decir que quiero un filtro primero, donde me dé todos aquellos que son diferentes de nulo, y que a eso pues ya me calcule ya los valores. Entonces yo aquí en esto ya no me preocupo por pasarle un NARM sino ya lo filtré acá. Entonces así ya calculo el promedio de la velocidad y la distancia total recorrida entre todos. ¿Esto para qué me puede servir? Muchas veces cuando uno ya está trabajando con datos, uno, y si no sé si alguien ya está trabajando o ya tiene implementado donde trabaja, los que son las pipes, pero de información, ya no son las pipes de desarrollo, sino son de información. Cada una de las stage, normalmente la primera es la fase de imputación o transformación. Lo que hacen es aplicar todo esto de NA. Entonces vienen, hacen toda la limpieza y quitan todos nulos o ponen valores imputados entre cuál, si sacamos un media o el vecino más cercano o cualquier otra técnica de imputación. Y ya después sobre esas datas limpias que ya empieza cada una de las stage. Normalmente para esto sirve también este concepto de pipes aplicado para análisis de datos, donde primero filtramos lo que viene siendo valores con errores, valores nulos para que no nos cause ruido, y ya en la siguiente ya solo nos enfocamos en aplicar la sentencia sin importarnos si viene nulo o no. ¿Por qué? Porque ya no tendría que venir ningún nulo. Y también podemos venir y hacer un tipo de group by. Si se dan cuenta, vengo yo, voy a definir un group by por origen del dataset y le voy a dar un group by por origen. Y lo que hace es que me muestra la salida de esta manera. Si yo me voy para acá, me aparece de esta manera. Me dice, aquí está todas tus columnas y aquí están tus grupos por 3. Entonces, aquí tenemos toda la información en conjunto. Y si se dan cuenta, no hay algo que nos diga como tal si está unificado o no. Pero si nosotros ya entramos a analizar esto, ya nos dice información un poquito. Entonces aquí hay una anotación que vamos a notar que la estructura interna de la tabla group by es diferente a la estructura de la tabla original. Como tal, a simple vista es lo mismo, pero ya entradita este grupo que está acá, dice que es un group de F. Y aquí nos aparecen ciertos atributos. Entonces, así es, nosotros hacemos los group by. De manera gráfica no es tan notorio, sino que ya es cuando ya miramos el tipo de estructura, nos damos cuenta de que acá nos aparece, acá también otra parte que dice está agrupado por 3. Aunque nos muestra el 100% de la data, nos dice tenemos internamente la estructura está agrupado por 3. Si se dan cuenta, igual si me pongo a ver acá, me aparece la misma historia, donde aparece el 100% de todos los datos con las observaciones. Pero en realidad al final lo que esto tiene es internamente su estructura cambió para que sea un agrupador. ¿Qué podemos hacer nosotros con los group by? Entonces podemos venir y hacer lo siguiente. Podemos venir que al dataset lo vamos a agrupar por origen y por carrier. A esto, una vez que ya tenemos, lo vamos a sumarizar y le vamos a decir que queremos el tiempo promedio del vuelo, que va a ser un min de esta parte. Aquí como no dice limpieza, entonces aquí tenemos que poner lo que eliminan los nulos para evitar algún problema. La distancia promedio y la cantidad de vuelos. Para la cantidad de vuelos, cuando queremos hacer un conteo, también existe la sentencia n. Aquí nada más como decir, dame las n elementos que tenés. Y si siguió los coros y se dan cuenta, yo mandé a escribir que quiero esta, que quiero este, que quiero esto.
En ningún momento yo le mandé a pedir que me diera esto. ¿Pero por qué lo hizo? Porque desde el group by, al momento que él lo va a representar, estos son sus pivotes. Entonces ya no él ya no viene, ya no necesita como tal entender o venir y poner explícitamente que necesitamos esas columnas, no parte del group by, ya es parte como tal de la información. Y sobre esta, una vez que hacemos los siguientes cálculos, pues ya nos los va poniendo donde corresponde. Entonces, se dan cuenta, aquí sí dice, mira, tenemos tres distintos grupos. Aquí nos aparecen ya todas las combinaciones. JFK, LGA, y así con cada uno. Entonces, aquí ya tenemos cómo es que esto se comporta por tipo de aerolínea, de dónde salió, el tiempo promedio de vuelo sobre esa aerolínea, la distancia promedio y la cantidad de vuelos que se hizo. Y, por ejemplo, en este caso, yo le digo que quiero ahora solo agruparlo por origen y quiero sumarizarlo y quiero el tiempo de vuelo y quiero la distancia promedio. Entonces ya viene acá, ya me muestra esta información, que este valor que está acá, por ejemplo, este WR, ese que da el tiempo de vuelo, se dan cuenta que va cambiando, pero porque tenemos un segundo agrupador, mientras que acá solo tenemos uno y nos da información un poco más concisa sobre estos tres grupos. Vamos a ver hasta aquí. Para si alguien me está copiando. Y si alguien tiene alguna duda, igual también me lo puede comentar. No, sí, la función summarize como tal no es como que saque promedios como tal, sino que lo que hace es, le estamos diciendo nosotros como tal, vamos a crear una nueva tabla y vamos a sumarizarla, pero le tenemos que decir en base a qué es lo que queremos sumarizar. Entonces lo que hace es, nosotros, una vez que agrupamos el dataset por el origen, lo que hacemos es, vamos a generar una nueva tabla con este valor. Si te das cuenta, aquí se manda instance, yo creo que si le quito esto, o nos tira un error, o nos tira algo todo. Sí. Lo que hace acá, si no le ponemos nosotros, qué es lo que queremos nosotros va a poner en esta nueva tabla de resumen, es creo que la primera coincidencia, si no me recuerdo. PWR y que lo estamos utilizando, la distancia. Sí, aquí está, agarra el primer valor. Agarra la primera coincidencia como tal, si no, si no le indicamos qué operación queremos hacer. Pero prácticamente lo que hace esto es generarnos una siguiente subtabla, por así decirlo, mejor dicho, parte del dataset agrupado y nos genera una nueva tabla con estos valores. Entonces lo que hace es de que convierte esta estructura como parte del agrupador y con esto ya le adicionamos los valores que nosotros necesitamos que lo sumarice. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya con eso pues ya podemos nosotros hacer tipo de consultas, por ejemplo, un poco más
y concisas. Si queremos ver la distancia total recorrida por cada avión, por ejemplo el top 10, pues nosotros vamos a hacer primero, porque los aviones son los tail num, entonces vamos a quitar todos los nulos, vamos a agruparlos por número de avión, vamos a sumarizarlo por la distancia total, vamos a generar una columna y es la suma de toda la distancia. A esto lo vamos a ordenar de manera descendente y vamos a sacar un top n. Entonces aquí aparece cuáles son esos aviones que tienen una mayor distancia total recorrida. Ok. Y aquí, por ejemplo, podemos ver el dataset, que esto únicamente tiene la información, como les decía, Deep Layer, cuando, mejor dicho, NY Flights 23, lo que hace es que precarga en memoria ya las variables solo para que uno los utilice. Entonces, por ejemplo, si miramos los flights, es el que estamos nosotros viendo. Aparte tenemos información como tal de los aviones. Aquí tenemos la cantidad de motores, el número de asientos, la velocidad, qué tipo de motor tiene, qué tipo es, el número, el año como tal. Y también tenemos información de los aeropuertos. Aquí tenemos el nombre en ISO 3. Aquí ya tenemos el nombre como tal, longitud, latitud, altura y en qué time zone está apareciendo la hora ahí. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Para la siguiente parte, que es poder hacer joins. Nosotros también podemos hacer joins de la siguiente manera. Tenemos igual que como que fuera una base de datos, tenemos inner, left, right y full join. Ya dependiendo qué es lo que nosotros estamos buscando, pues también podríamos ver cuál sería el más adecuado. Entonces aquí vamos a unificar todo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Los vuelos yo los voy a unificar con lo que dicen los aviones. ¿Por qué valor? Por el tail, que es el valor correspondiente en cada uno. De ahí vamos a verificar los aeropuertos, vamos a unificar utilizando el origen, que es igual a FA. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Puede ser, así es como se ponen las múltiples llaves que tengamos foráneas. En este caso, origen se llama en el lado de nuestra colección de vuelos, mientras que en el lado de los aeropuertos se llama FA el nombre. Entonces, para que pueda hacer ello incorrectamente. Y ya de último, pues ya hacemos con las aerolíneas, donde aquí Flights comparten el mismo nombre que se llama Carrier. Entonces, y aquí ya tenemos como tal una cantidad más amplia, que son 35 columnas, si se dan cuenta. Tenemos 424.000 columnas. Y si recordamos, esos son aquellos valores que no son nulos como tal. Normalmente línea join, cuando no tiene ciertos valores o hay valores que las llaves foráneas son uno u otro tiene null, pues lo elimina. En este caso, aquí ya tenemos esta ventaja, o mejor dicho, desventaja, dependiendo del punto de vista que queramos buscar, que nos eliminó registros. Ya sobre eso, pues ya podemos hacer, ya utilizando ggplot, que sería la función para gráficas, pues ya podemos sacar una gráfica como densidad de vuelos. ¿Y eso cómo funciona? ggplot Deep Layer no únicamente funciona para, para pasarlos como que fueran una query. Lo podemos pasar entre sintax de las distintas instrucciones o librerías que tener. Entonces, en este caso, yo voy a filtrar todos aquellos valores que sí existan de este y yo voy a utilizar ggplot. Y aquí se dan cuenta, ya no hice referencia al dataset, porque con Deep Layer yo le dije que el resultado de esto, que es un dataset filtrado, me lo pase por acá. Acá yo le estoy diciendo que las X es el tiempo de vuelo y esta density como tal es una palabra reservada que lo que hace es de que hace la densidad de masa como tal, o sea, viene y la agrupa. Y si se dan cuenta sería estos que están acá, que fue prácticamente lo que también vimos en la parte teórica donde teníamos nuestra gráfica de barras. De ahí yo le digo que también agarre la densidad y que me le ponga el color Steel Blue con un ancho de 0.5, solo para poder también entender de manera de un polígono de frecuencias que me la grafique a su vez, me lo pone de esta manera. Y también el histograma como tal. Entonces estoy diciendo, aquí sí ya le digo yo qué data es, porque sí necesito mandarle parte, es empíricamente el data. Aquí sí no entiende él, porque es un parámetro nombrado.
donde en X va a ser el airtime. Yo digo que lo quiero como que quiero usted nada de 3. El alfa como tal es la opacidad que va a tener la gráfica. Se dan cuenta, es como un rosadito más o menos, no es un rojo tonto. Y el bins, que son 50, son los percentiles, o mejor dicho, los rangos que se están acá agrupando de 50 en 50 cada uno de los que están acá. De ahí le estoy poniendo cuánto va a ser el label de X, cuánto va a ser el label en Y, la densidad, y todavía eso yo le estoy aplicando un tema clásico. De igual manera, tenemos una hoja de ayudas de ggplot, se las voy a compartir acá en el chat. Al final son bien intuitivos, no es mayor cosa. Al final, de igual manera, ustedes ya han trabajado con Python, creo yo, entonces pues no es nada más ver nada más la convención. Hasta el momento, ¿alguna duda respecto a esto? Sí. Bueno, entonces por acá vamos a dejar. Y el día de mañana ya vamos a empezar a hacer unos ejercicios para, para poder terminar ya de afianzar un poquito más estos problemas, y ya se los voy a compartir. Igual voy a ver si me logran resolver lo de Wedi ahorita, que creo que hay una sala para catedráticos, y de ahí pues le voy subiendo ya también lo que llevamos de ya visto en clase, y si de puedo yo solo le comparto este cuadernillo para que lo tengan y ya lo pueden echar una visualización antes. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que alguien quiere hablar, ¿no? Todo bien, ingeniero. Gracias, ya. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, esto es todo por el día de hoy, compañeros. Entonces nos vemos el día de mañana. Que pasen un excelente día y gracias por haber venido a la clase. Feliz día a todos.